Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión 1 del módulo 2 del curso de especialización en gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático. Para esta oportunidad tenemos al arquitecto Chester Cruz Méndez, que nos dará la conferencia. Él tiene título de máster en gestión y dirección de proyectos. También cuenta con estudios de maestría de gestión para la reducción de riesgos de desastres y posee el título de arquitecto en grado de licenciatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como parte de la trayectoria podemos mencionar que es socio fundador y director de operaciones de CIPSA Group. A la vez es consultor urbanístico para DHB Consultants Guatemala, como jefe de gestión urbana. También es consultor de CIPSA Group en requerimientos técnicos legales. Es consultor de gestión de riesgo de desastres en cumplimiento de la norma NRD2. Consultor de gestión de riesgo de desastre, de elaboración de planes empresariales de respuesta y planes de evacuación de varios proyectos empresariales. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Dentro del tema de preparación y urbanismo tenemos actualización urbanísticas de escala intermedia y asentamientos precarios en periferias urbanas, a la vez con preparación de medio ambiente y riesgos en prevención y planificación de riesgos naturales y tecnológicos de la Escuela Nacional de Protección Civil, Madrid, España. Tiene especialidad en urbanismo, planificación y urbana territorial, evaluación de bienes inmuebles, medio ambiente y gestión de riesgos a desastres. Ok, buenas tardes, mucho gusto de saludarlos y encontrarme aquí con unas caras conocidas, algunos docentes, encantado de saludarlos. Pues bueno, tenemos el gusto de estar apoyándolos hoy en la sesión número 5 del curso de especialización de gestión de riesgo, gestión integral de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático. Pues vamos a platicar un poquito dentro del contexto, el tema de desarrollo urbano y la gestión de riesgos a desastres, en el tema de procesos de desarrollo urbano. La presentación está dividida en dos partes, un poquito lo más macro y después llegar un poquito a lo micro. Pero al final, pues la idea es adentrar un poquito en experiencias que se han tenido, pues en el ámbito, pues ya laboral, con respecto a proyectos grandes que se puedan tener como macrolotes, planes parciales, ¿verdad? O planes maestros, como deseen llamarles. Al final, pues un proyecto es la contextualización, dice que el proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, pero cada proyecto es independiente, es único y es independiente, porque tiene particularidades muy específicas. ¿Cómo definir el tamaño del proyecto? Si estamos pensando en un tema de desarrollo urbano, pues tenemos a la idea un tema de cómo crear ciudad, cómo hacer un beneficio colectivo, ¿verdad? Y nos viene la pregunta, ¿cómo se gestiona el riesgo a desastres? Ahorita vamos a estar hablando específicamente del tema de gestión de riesgos a desastres, nos vamos a hablar un poquito del tema de riesgos financieros, ¿verdad? Sino que más al tema de riesgos a desastres. Pues dentro de los planes de desarrollo urbano y la gestión de riesgos, lo primero que sabemos pues, es que estamos conceptualizados en una fracción de terreno importante, ¿verdad? De gran magnitud. Podríamos considerar que los planes maestros de desarrollo se podrían considerar en áreas que podrían estar entre 25 manzanas hasta 190 manzanas para generar un proyecto de desarrollo urbano, en la cual podamos generar varias actividades, desde que las personas puedan convivir, puedan trabajar, puedan estudiar, puedan pasear, puedan residir, pero van a estar conceptualizadas en un territorio. Y cada uno tiene una ubicación específica y muy distinta y particular en base a la que pueda tener otro inmueble. Es importante que uno tenga una mente o aspectos críticos, ¿verdad? En la cual uno se pueda hacer ciertas cuestionantes. Y, por ejemplo, les hago una consulta, no me la respondan, pero llévensela a la mente y saquen sus conclusiones. Si ustedes consideran que dentro de un plan de
la gestión de riesgo a desastres se tiene que conceptualizar desde la prefactibilidad o en la factibilidad de un proyecto. ¿En qué parte se considera la gestión de riesgos? ¿En la prefactibilidad o en la factibilidad? Solo analícenlo. Y también cuestionaron nosotros el análisis de evaluación de amenazas según información que tenemos de entidades de gobierno. O sea, es información palpable que podamos tener sobre sectores declarados ya de alto riesgo, temas de deslizamientos, inundaciones, cenizas volcánica y torres de alta tensión. También preguntarnos, ¿y por qué no lo preguntamos? Porque ya cuando hemos trabajado, tuvimos la oportunidad de trabajar unos planes de desarrollo urbanos con 8 macrodesarrollos y unimos estructurar un municipio, pero al final uno se pregunta, ¿existe una metodología respaldada institucionalmente para la gestión de riesgos y que nos proporciona una base para dar respuestas a la gestión de riesgos a desastres? Les hago la pregunta y lleven solamente si creen ustedes que existe una metodología institucional que pueda respaldar la gestión de riesgos. Y la otra, aquí vamos a hablar, pues, en temas de planificación urbana, vamos a hablar en proyectos, miremoslos un poquito macro, no vamos a hablar en temas de asentamientos precarios. El tema de hoy va a ser enfocado un poquito a proyecto de desarrollo, miremoslo inmobiliario, privado, ¿verdad? No al tema de asentamientos precarios. La connotación ahorita va a ser sobre el tema privado. Existe el interés del desarrollador, el sponsor, el patrocinador, como quieran llamarle, y las entidades de gobierno central, o ya sea nuestros gobiernos locales, tienen interés en trabajar en conjunto proyectos macro con gestión de riesgos a desastres. ¿Creen ustedes? Pues al final, a veces cuando toca trabajar con algunos proyectos específicos, uno se hace esas interrogantes y dice, ¿hay una metodología que respalde institucionalmente? ¿Hay interés tanto de un desarrollador o hay interés de gobierno central o de gobiernos centrales sobre la gestión de riesgos? Porque es bonito plantear un proyecto, diseñarlo y el papel nos puede aguantar con todo, ¿verdad? Eso es bonito, pero llevarlo a la práctica es otro tema. Hablemos de un caso, un ejemplo de caso. Un proyecto que está ubicado en el área sur, fuera a los límites del área metropolitana. Estamos hablando de 40 manzanas. Un proyecto que, si ustedes lo miran, puede tener pues un impacto muy importante en cuanto al crecimiento de la ciudad. Aquí se puede generar un uso mixto, pensar en la integración urbana que se puede dar en beneficio de la colectividad. Una propuesta de diseño podemos albergar aquí en torres de apartamentos hasta 2,000 unidades habitacionales, un centro comercial, una universidad, áreas deportivas, gasolinera y servicios. Se puede generar. Este es el inmueble. Entonces, pero como lo platicamos, todo proyecto es único y es particular. Y en este momento, pues estamos viendo que cada proyecto específicamente, la gestión de riesgo es en base a la ubicación que se pueda tener. En este caso vamos a hablar un poquito de la ubicación de este proyecto. Ya lo vieron bien, analicen y miren la imagen y consideren ustedes algunos factores que consideren que puedan estar vinculados a la gestión de riesgos. Aspectos que ustedes consideren. Comentábamos a los participantes de la mañana que esta imagen se me figura como, le voy a enseñar otra imagen posterior, pero es como cuando pregunto a alguien, anda con una novia, no es lo mismo bailar con ella que vivir con ella. Miremos la siguiente imagen. Es el mismo inmueble, con otras características desde otro punto de vista. Por su ubicación, se hace una interrogante. ¿El inmueble donde se desarrolla el proyecto está afecto a una declaratoria de alto riesgo? Y aparte, creo que ahorita ya observaron diferentes aspectos que puedan ustedes considerar que se tengan que trabajar y gestionar para identificar aspectos que puedan ser detonantes de riesgos a desastres.
Así podemos darle a la siguiente. Antes, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Hay algo muy importante, Lo que uno tiene que analizar cuando ya tiene un área de trabajo que quiere desarrollar, tiene que ubicar a sus actores principales. Uno tiene que identificar a cada uno de los actores, de los famosos stakeholders, cada uno de los interesados que puedan estar vinculados al proyecto. Ahora sí a la siguiente. Primero, nosotros sabemos que tenemos que, ¿quién autoriza? ¿Quién da la licencia de urbanización de construcción para un proyecto de desarrollo? Es la municipalidad, es el actor principal. Sin embargo, ustedes vieron por las características físicas, geomorfológicas que tenía el inmueble, pues se nos viene con red, ¿verdad? Ver si ellos tienen alguna base de datos de alguna información técnica, datos que puedan ellos darnos con respecto a la ubicación del inmueble. Insibumen, temas de precipitación pluvial, de recarga hídrica que puedan tener en esa parte, datos. Tenemos a AMSA. La quebrada que vieron ustedes por ahí es una quebrada que desemboca a la cuenca del río Villalobos y por ende a la cuenca del lago Matitlán. Y la AMSA, que es la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago Matitlán, es el ente rector en esa parte. Es un interesado, ¿verdad? Es un actor. Resulta que en el macrodesarrollo, en los terrenos grandes, por lo regular siempre pasan líneas de alta tensión. El INDE. Ellos estipulan derechos de servidumbre en las cuales se pueden desarrollar o no proyectos de infraestructura por las líneas de alta tensión que pasan. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lógicamente, por los instrumentos a metal que se tienen que tener, y el tema de la aeronáutica civil, porque se va a hacer un proyecto en altura, y ver el cono de aproximación que maneja aeronáutica civil para evitar algún inconveniente con el tema de los aviones que van para el aeropuerto. Del otro lado está el desarrollador, el inversionista. Por lo regular, para proyectos grandes siempre hay un project manager y articula un equipo profesional. Aquí podríamos estar hablando que están cada uno de los actores que van a jugar un papel importante en la gestión de riesgos, en la conceptualización de gestión de riesgos a desastres. Algo que tenemos que hacer definitivamente es tener un mapeo y solicitud de datos oficiales. Ese mapeo, tenemos que tener datos oficiales. Este es un mapeo que tiene la Conred, en la cual hace un análisis de amenaza por deslizamientos y inundaciones. Al ubicar nuestro inmueble, que es en este caso el caso de estudio, no está sujeto a una amenaza por inundación, según la Conred. Cualquiera pudiera pensar por la foto que vimos de que tal vez sí. En el tema de deslizamientos, hay una parte inferior del lado derecho que está entre media y baja. Pero ya esto nos da un norte y nos dice, aquí pues hay un aspecto que se tiene que considerar. Miren, hay un famoso acuerdo. Hay muchos desarrolladores que tienen miedo a veces en saber y que le digan a la institución de gobierno si están afectos o no a un acuerdo gubernativo o a una declaratoria de alto riesgo. No tienen que tener miedo. Tienen que saberlo porque es la mejor forma de saber si están, qué pueden hacer con el inmueble y la forma de poder analizarlo desde el punto de vista de gestión de riesgo a desastres. Esta es una gráfica del inmueble en la cual oficialmente se le solicitó al ente rector, que es la Coordinadora Nacional para la Gestión de Desastres, si se le comunicara si estaba afecto a un acuerdo gubernativo, a una declaratoria de alto riesgo, y efectivamente están afecto al acuerdo gubernativo 179-2001, en la cual habla que no se puede apoyar ningún proyecto de público o privado a una distancia de 100 metros del eje central para ambos lados. Si ustedes pueden ver la gráfica, el terreno planito de alguna forma está afecto y no se puede aprobar un proyecto. Pero es bueno saberlo, ¿Por qué? Porque también se hizo un mapeo de paso de torres de alta tensión, no tenemos la imagen aquí, pero se ubicó dónde estaba la línea de alta tensión y en dónde no se puede desarrollar. El ente rector, en este caso que era Trele, que es la transportadora, nos dijo cuánto se tenía que respetar de derecho de servidumbre. Eso sirve también para conceptualizar el diseño. El mapeo de influencia del cono de ceniza volcánica,
¿Quiénes se recuerdan aquí cuando el volcán de Pacaya tiró ceniza volcánica? Material piroplástico, o sea, Ciudad de Guatemala, Villanueva, Amatitlán, colapsados, drenajes, techos de lámina colapsados, estructuras no formalmente estaban colapsadas. Y eso se mapeó. Entonces se tienen criterios para la gestión de riesgos a desastre. Entonces la información hay que conceptualizarla, hay que tenerla. En proyectos grandes se tienen que tener, y no se tiene que tener miedo a saber en qué está afecto uno o no. El acuerdo gubernativo también dice de que se puede aprobar un proyecto siempre y cuando se hagan los estudios técnicos que garanticen las medidas de mitigación para hasta que la amenaza desaparezca. O sea, hay una opción. Porque alguien que va a desarrollar un proyecto, lo que quiere es rentabilidad. Y desarrolla, hace su plano de uso del suelo, establece sus índices de ocupación, de construcción y hace su análisis financiero. Pero estamos afectos a una declaratoria de alto riesgo. Y vuelvo a las primeras preguntas que nos hacíamos en un inicio. ¿Existe una metodología que institucionalmente pueda respaldar un análisis para hacer un estudio de gestión de riesgos a desastres? Porque a veces puede ser que las instituciones estén fragmentadas. Entonces, el desarrollador quiere ejecutar. Siguiente. Ok. Otra de las interrogantes que nos hacíamos nosotros en un inicio es si el desarrollador o el inversionista tiene interés en hacer gestión de riesgo. Nosotros, pues, en base a experiencias de unos proyectos en específico, hicimos con una consideración de estudios mínimos que se deben de tener enfocados a proyectos que estén afectos a acuerdos gubernativos de sectores de alto riesgo. Uno es el estudio hidrológico e hidráulico. Saber cuánta recarga hídrica puede recibir el inmueble de las colindancias, qué tema de precipitación pluvial puede existir y la capacidad de retorno que puede haber de incidir una recurrencia de un evento que pueda sobrepasar. Los hidrólogos anteriormente lo hacían hasta 100 años, ahora lo están haciendo con 200 años. Otro consejo es que siempre, cuando se trate de gestionar riesgos, hay que contratar a los mejores. Estudio hidrogeológico, cómo estamos con agua, cómo está el manto freático, ¿hay agua, no hay agua? ¿Cómo está el suelo? Estudios geológico, geofísico. A estos estudios, estos tienen unas ciertas especialidades que les hacen unas descargas eléctricas para ver también la consistencia del suelo y hacen un estudio de análisis sísmico del suelo. Y algo muy importante es un estudio geotécnico. En este caso, nosotros, para un proyecto que estaba declarado, una declaratoria de alto riesgo, se utilizó el estudio geotécnico tipo 4, que está bajo las normas de AGIES, que es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, que los tipo 4 están catalogados para proyectos de alto riesgo. Tenemos normativas, apliquémoslas y contratemos a los mejores para que se pueda trabajar. Desde ahí estamos gestionando. Y la pregunta era, ¿se trabajaba la gestión de riesgo en prefactibilidad o la factibilidad o en ambas? Realmente es en toda la línea del tiempo que se tiene que gestionar el riesgo. Después, hacer un estudio de análisis de riesgo. ¿Y por qué el estudio de análisis de riesgo no está arriba y está en una forma horizontal con todos? Les vamos a explicar por qué. Eso tiene que ir atado con un diseño estructural, geométrico de obras de protección, ¿verdad? Es muy fácil, sí, que se haga un estructural, puede hacer la infraestructura, pero tiene que haber un diseño estructural específico de obras de protección. Y con el tema ambiental, considerar para proyectos grandes, cuando son planes parciales, planes maestros, considerar una evaluación ambiental estratégica, que la ley no lo obliga a un desarrollador a hacerlo. Pero si el desarrollador está interesado en gestionar riesgo, tiene que hacer una evaluación ambiental estratégica. En el Ministerio de Ambiente, según nos informan, solo 4 grados norte tuvo un ambiental estratégico. Que creo que pedimos ver el estudio pero no lo ubicaron. Al final, sí se puede hacer cosas buenas y nuevas y grandes. No estoy defendiendo el proyecto, pero sin embargo, sí estudios que puedan ir más allá.
¿Y por qué el estudio de análisis de riesgo? Porque aquí el estudio de análisis de riesgo se trabajó en paralelo con todos. El equipo estuvo trabajando en conjunto, todos platicaban lo mismo y si uno tenía una objeción era analizada, compartida con nosotros y todos trabajaban unas conclusiones específicas y cada uno de estos estudios tienen conclusiones específicas enfocadas al acuerdo gubernativo en la cual estaban afectos. Hay algo muy importante, todos los estudios deben tener un objetivo común. Me gusta mucho en particular, si alguien tiene una pregunta puede interrumpir, no tengan pena, si alguien tiene una observación. Un concepto que consideramos nosotros que es muy válido al momento de trabajar este tipo de proyectos. ¿Por qué se hacen todos estos estudios, verdad? ¿Y cuál es el objetivo que deben tener cada uno de ellos? Es el de crear una conexión entre normativas, datos técnicos, científicos y un enfoque en el de gestión para la reducción de riesgos a desastre, que propone ver el riesgo por medio de escenarios, lo que permite un acercamiento analítico a la dinámica de riesgo desde sus distintos componentes, en un territorio, en un tiempo determinado y evidenciar los vínculos entre ellos. Aquí, ¿qué es importante? Tener datos técnicos científicos. En este proyecto, en particular, ¿qué se hizo? Nosotros tuvimos comunicación de alguna forma con el ente rector que nos dijo, está en un sector de alto riesgo, pedimos información del acuerdo gubernativo para que el análisis de riesgo que vamos a trabajar se hiciera con las variables que ellos utilizaron, y no estaba, pero nos refirieron a la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Agua Matitlán. Con ellos involucramos. Desde el punto de vista político se gestionó con ellos, se les presentó y ellos vieron bien el proyecto. Lo validaron y validaron las medidas de mitigación. Una de las medidas de mitigación que llegaron en conclusión los especialistas es que había que canalizar toda una parte. Ese no es un río, es un zanjón, pero venían aguas pluviales de colonias vecinas. Entonces, para evitar socavamientos, una medida de mitigación era justamente hacer una canalización de aguas pluviales y eso involucraba a los inmuebles vecinos. Y eso iba a permitir que AMSA pudiera también que todas las aguas tratadas se fueran a un colector, de alguna forma con las aguas ya tratadas. Independientemente, también se hizo un análisis de todos los muros soil nailing que se iban a trabajar, pero AMSA validó el proyecto. Y ellos dijeron, ok, muchos pueden decir ahí, ese suelo, hay derrumbes sujetos a derrumbes, pero el suelo es bueno. Y eso es algo que al final las instituciones de gobierno, incluso con la municipalidad, decían, necesitamos ver cómo está el suelo. Y el suelo reflejaba que es un muy buen suelo. Y no habían datos históricos de registros de desprendimientos, deslizamientos en ese sector, porque cada terreno es particular. El acuerdo gubernativo, el 179-2001, se sacó de carácter general. Si ustedes miran un mapa donde está el acuerdo gubernativo, es como una tela de araña y no se puede ejecutar ningún tipo de proyecto. Pero sabrán ustedes, y aquí hay muchas personas que dominan el tema de riesgos, que la ubicación es distinta, su amenaza y sus vulnerabilidades son totalmente distintas según las ubicaciones en donde se encuentre. Entonces, al final, si nos vamos a la siguiente. A la siguiente, hay que determinar cuáles son los componentes que se trabajaron, ¿verdad? Condiciones naturales y socionaturales que pueden considerar disipadores, factores de vulnerabilidad. Se vieron temas básicos, en este caso, pues, fue taludes, cuerpos de agua, nivel freático, suelo urbanizable. En base a eso, se empieza a determinar en cada uno de los diferentes factores el riesgo, si es alto, medio o bajo, uno lo empieza a ponderar. ¿Qué medidas de prevención? Se elaboraron sábanas realmente para el análisis de riesgo, donde se dedicaron todas las medidas de prevención, las medidas de mitigación y cómo se iban a ejecutar esas medidas de mitigación, tanto en la etapa previa, en la etapa de construcción y en la etapa de operación, porque la gestión de riesgo es en toda la línea del tiempo, ¿verdad? Siempre van a seguir integrándose uno con otro. Se termina una y viene otro complemento. Entonces, es importante tener considerado esos factores que pueden disipar, pero tienen que estar con un muy buen equipo que dé datos técnicos que puedan ser válidos para justificar.
y decir, bueno, el proyecto es viable, las medidas de mitigación son caras, si el análisis financiero lo permite, el proyecto se ejecuta. Si no hay rentabilidad, no se ejecuta. Y por eso es importante hacer todos estos estudios. Pues al final se hace un planteamiento específico ya de una propuesta de uso del suelo, integrando cada uno de los componentes y medidas de mitigación, obras estructurales que puedan llevar a un proyecto que se pueda desarrollar. Aparte de la gestión, pues hoy me preguntaban en la mañana que es un proyecto integral, la gestión de riesgos integral, pues sí, seguro, pero ahorita estamos hablando mucho del tema de gestión a desastres, pero aquí para que este proyecto pueda ser aprobado, también se trabajó el tema político y social con el ente rector que es la municipalidad, en la cual este proyecto se integra a la red vial, el sistema colectivo de transporte, se habilitan los bulevares específicos para que puedan pasar, ¿verdad? Entonces es una cohesión que se da, una sutura social que se empieza a dar, pero es solo si se tiene la voluntad y el apoyo específico en cada uno, ¿verdad? Entonces, sí se trabajaron varios aspectos, pero ahorita estábamos hablando un poquito más del tema general, ¿verdad? Para la gestión del riesgo a desastres. Entonces, nosotros nos quedamos un poquito con la inquietud si había un procedimiento, que pueda seguir una normativa de decir, bueno, la gestión de riesgos se hace así, así, así. Y no, la verdad que no. La verdad que no. Se va encontrando con diferentes tipos de criterios y características, tanto de instituciones de gobierno como las propias bondades que genera el proyecto por su ubicación. Sin embargo, a raíz de esa presión que se empezó a dar, básicamente porque no se podía apoyar ni siquiera las mismas municipalidades después de Cambrai, las mismas municipalidades no estaban ejecutando proyectos en las zonas declaradas de alto riesgo, en terrenos que ellos tenían como municipalidades. Entonces, el 23 de enero de este año sale ya un protocolo. Y este protocolo, que al final es bueno y es válido, porque ya homogeniza criterios entre instituciones. Si nos vamos a la siguiente, y es el 23 de mayo de 2019, eso es reciente, pues. Cuando trabajamos en unos proyectos anteriores no se tenían, ahorita ya se tiene, y eso es bueno porque hay un paso a seguir. Es un protocolo para la aplicación de excepciones o exclusiones en zonas declaradas de alto riesgo contempladas en el famoso Acuerdo Gubernativo 179 de 2001. Pero miremos los objetivos específicos que tiene. Dice, proveer a los funcionarios y entidades públicas competentes un instrumento que identifique la ruta para conocer casos concretos en los que se presente el otorgamiento de una excepción o una exclusión en una zona declarada de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es diferente en cada sector, ¿verdad? Y si se puede mitigar, claro que eso tiene un costo, se puede ver si el proyecto es viable o no es viable. Y el otro objetivo es atender los requerimientos del sector privado, municipalidades, porque las municipalidades estaban también atrapadas, se podría decir, en esa incertidumbre, y organizaciones no gubernamentales que deseen invertir en el desarrollo de los municipios considerados dentro de las cuencas del río Villalobos, Michatoya y el lago de Amatitlán. Este protocolo está en la página de CURRED, al final creo que es muy básico, está bien porque da un orden. Si nos vamos al procedimiento en específico, ya hay un procedimiento, entonces ya te dice a dónde tienes que ir. Lo que sí no te dice es qué tipo de estudios debes de presentar. Solo te dice un análisis de riesgo, no te dice qué estudios. ¿Por qué? Porque es cierto, cada proyecto es particular. Entonces, en el caso anterior que comentamos un poquito los estudios básicos que deberían tener proyectos grandes que estén afectos a alto riesgo, pues consideramos que esos serían los mínimos que se deberían de tener, ¿verdad? Y aquí se hablan de dos tipos de casos, uno de excepción y uno de exclusión. El de excepción entraría a un proceso en la que se hacen todos los estudios, análisis de riesgo, los estudios que tengan que ver y que sustenten una medida en la que se diga que la amenaza baja, ¿verdad? Y que el proyecto puede ser viable. Ese entra, antes del proceso le voy a explicar el próximo, que es de exclusión. El de exclusión es si las condiciones de riesgo cambiaron y ya no hay un riesgo en el sector.
Un caso en Santa Catarina, Pinula, un inmueble igual grande estaba afecto al acuerdo gubernativo. Inundación, deslizamientos y el 179. Pero la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur hizo a través de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula con una muy buena mapa base y fotografía aérea que tenían con la Embajada de Noruega, hicieron un análisis de riesgo actualizado y resulta que las condiciones de riesgo ahí variaron. Ya no. Entonces, en ese caso uno puede decir, ok, tengo datos más actualizados, más recientes, y que la misma Conred los está trabajando, los está adoptando, porque al final sí tuvieron un acompañamiento. Entonces ahí se puede hacer una solicitud de exclusión. Mira, excluíme porque las condiciones de riesgo aquí variaron, pero eso tiene que ser sustentado, ¿verdad? Entonces, al final creo que sí tiene que estar sustentado por un equipo técnico de profesionales y ser por un equipo multidisciplinario. Uno solito no puede, tiene que ser con un equipo multidisciplinario que estén muy empapados del tema para considerarlos. El tema de ajíes, en el caso de nosotros, pues trabajamos con las personas de los mejorcitos de ajíes, ¿verdad? Gente que la misma normativa establece, ¿verdad? Y garantizaban los temas estructurales que se puedan tener como medidas de mitigación. Entonces hay un respaldo técnico, ¿verdad? Hay un respaldo. Y esos nos sirven para tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un proyecto grande y como también parte del tema docente y académico, desde mi punto de vista, creo que los estudiantes deben salir con un tema muy crítico, pero también de ampliar sus proyectos a las normativas, conocer el tema normativas, porque al final es cumplir con requerimientos, y si uno no cumple y no tiene conocimientos básicos de normativas que estén vinculadas a la gestión de riesgo, va a estar muy complicado que un proyecto pueda ser factible o que puedan estar viendo si es factible o no. Ya estamos hablando de proyectos privados como proyectos del sector público para las municipalidades, obras sociales, vivienda popular, de cualquier tipo. Entonces el tema legal creo que es una parte que se debe reforzar con enfoque de gestión de riesgos, porque ahora ya hay un procedimiento. ¿Se recuerdan después de Cambrai? No se animaba ni una municipalidad a aprobar, y de hecho no se animan a aprobar ningún proyecto en zonas declaradas de alto riesgo, porque a la autoridad competente es a la que en un momento, pues, tuvieron, creo que hasta en temas ahí de presos. Ahora, todo inicia en una municipalidad, y las municipalidades ya han sido capacitadas para decir que ellos tienen que validar el proyecto, y tienen que dar un dictamen técnico. Y es importante donde el equipo técnico de las municipalidades tiene que estar bien capacitado. Y también tienen que dar un dictamen jurídico en la que ellos validan el proyecto. Si ellos lo validan, pasa a la revisión a la Seconred, que es revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos para la admisión. Hay un formulario, también, como les dije, el protocolo está en la página de la Conred, hay un formulario específico, requisitos, y si cumple, traslada a la Junta Directiva a Junta Directiva de Conred. Si no cumple, se regresa a la municipalidad. Si cumple, ya la Junta Directiva de la Conred analiza el expediente para determinar el órgano de asesoría específica, que puede hacer la misma gente de ahí, de Conred, puede hacer asesores que ellos tengan, o puede hacer el consejo consultivo. Consejo consultivo, estamos hablando Ministerio de la Defensa, INSIBUME, la misma Conred, y eso también es tiempo. Por eso es muy importante que los proyectos vayan bien preparados técnicamente, justificados. Puede ser que tal vez el proyecto diga, no es viable, el suelo es malo, aquí tenemos mucha vulnerabilidad, amenazas, no es viable ejecutarlo. No te vayas a meter a problemas, porque están en juego vidas humanas, y entonces son problemas. El terreno no es apto para desarrollar. Y si sí es apto, hay que hacer las medidas de mitigación. Entonces, de ahí inicia todo el proceso, se analiza, y si el proyecto cumple, se van a cualquiera uno de los órganos, y si se requiere información, igual lo piden. Si no, pues se notifica y se da una resolución al interesado y se finaliza el proceso. Lo bueno que miramos aquí es que ya hay por lo menos una directriz. Antes no había nada. Y llegaba uno a una institución y no, a otra tampoco, y nadie pues asumía un rol protagónico hasta el momento, ¿verdad?
Entonces, creo que es importante que ahorita ya se tiene por lo menos esa certeza en la cual se pueden abordar. Esto es básicamente con el tema de lo que platicamos, gestión de riesgos a desastres, en cuanto a proyectos macro, a nivel muy conceptual, muy general. No hablamos tanto del tema de normativas, de cumplimiento de lo que tengan las municipalidades, ¿verdad? Sino que nos fuimos a los estudios que puedan validar y la identificación de mapeos, los actores que podamos considerar. Entonces, esto es bueno, que lo puedan considerar, el tema de protocolos. Sin embargo, hay que considerar también. Sí. Sin embargo, hay que considerar también lo que en determinado momento el proyecto va a generar. Porque un proyecto de esa magnitud y en la cuenca del Villalobos hacia el lado de Amatitlán, ¿cuál va a ser ese impacto? ¿Y cómo van a ser tratados todas esas aguas que va a generar? Lo otro es el impacto vial, no lo vi para nada, que también es un riesgo. Y en caso de gobierno, por lo que planteas, o proyectos de inversión pública, existe la GRIP. El AGRIP, todo lo que está ahí, lo contiene el AGRIP, que es el análisis de riesgo para la inversión pública, que te lo exige el ENIP ahora, para poder invertir en un proyecto. Esta es la contrapartida en el sector privado. Pero sí considero que no es solo que la CONRED diga así, porque la CONRED podrá decir que el terreno es apto para lo que estén planteando. Pero hay otras instituciones que tienen mucho que ver en lo que va a generar el proyecto, que también. Recordate que el riesgo no existe hasta que no es ocupado un territorio. ¿Sí? Gracias. Ok, sí, excelente observación y excelente pregunta. Se recomienda que para proyectos así se inicien planes estratégicos ambientales. Se pidieron términos de referencia, se han pedido términos de referencia al Ministerio de Ambiente. Y ya dieron, a nosotros nos dieron y ya tenemos nuestros términos de referencia porque los pedimos. Si no, pues es que, por eso, digamos, si el desarrollador está interesado en gestión de riesgo, lo hace. Como no se los obliga, no lo piden. ¿Cuál es nuestra función técnica profesional? Es recomendarle, hace un plan estratégico ambiental y tenés toda tu línea base, ¿verdad? Tenemos términos de referencia. ¿Y sabe qué nos pidieron? Ok. Estudios atmosféricos, se me hicieron las partículas sin proyecto. Estamos en un área totalmente intervenida, por ejemplo, hay tema de combustión, toda la CA9 que pasa por ahí. Nos pidieron estudios de ruido, perfecto, se hizo análisis de ruido sin proyecto. Y se detectó que hay unas industrias en la parte de atrás que en ciertas horas ponen unos compresores de sus maquinarias y empiezan. Ok, pero se analizó un impacto que hay de una fuente externa que en algún momento puede afectar al proyecto, pero se está haciendo antes, sin proyecto, ¿verdad? Entonces, creo que al final en el punto de ambiental podemos complementar y se complementó con un estudio vial, que también, desde el tema político, la municipalidad pide un análisis de infraestructura vial, ¿verdad? La capacidad de soporte de la infraestructura que se cuenta, porque hay una parte ya elaborada, voy a entrar a un detalle de la bondad ese proyecto en particular fue que desarrolló y gestionó toda la parte del Transmetro, ¿verdad? Y se dio parte de su terreno. Entonces, hizo obra de infraestructura previo a desarrollarlo, ¿verdad? Que en muchos casos no sucede. En muchos casos, hasta que primero empieza a haber rentabilidad, ¿verdad? Empiezo y hago las obras de impacto que me piden, o pago, ¿verdad? Lo que me pida como impacto vial la municipalidad. Pero esta obra de infraestructura ya había sido, pues de alguna forma, efectuada y realizada, y se construyó la línea de 3 metros, el paso de nivel que se hizo ahí. Hoy por hoy, esos carriles están subutilizados, pero la municipalidad los utiliza para hacerlos los carriles reversibles, ¿verdad? Y las utilizan y no hay ningún problema. Pero la parte de tema de integrar las ciudades ahí, mira, pasa tu transporte colectivo, el moderno, no tus camionetas viejitas, pásalo, aquí te doy equipamiento, aquí te voy a dar el suelo que necesitas para poner tus centros de capacitación, poner tu minimuni aquí, porque al final todos ganan, ¿verdad? Todos ganan. Entonces, ese es un poquito por qué el ente municipal, pues de alguna forma, pues dijo, ok, yo apoyo ese proyecto de alguna forma porque vamos todos a tener un beneficio. No solo es con red, porque AMSA, nos reunimos con el equipo de AMSA, el equipo profesional, y ellos hicieron sus cuestionamientos a los profesionales.
cuando los profesionales les justificaron que el suelo era bueno, que se podía hacer una obra de mitigación y que se les iba a ayudar para que ellos cumplieran con su labor de conectar todas las aguas a ese drenaje, ok, me toca a mí notificarle a todos tus vecinos que me tienen que tratar sus aguas para que puedan conectarse así, y esa fue la condición. Solo si se conecta con aguas tratadas cumpliendo con el 236-2006, se pueden venir. Cada uno de los proyectos que están ahí van a tener sus propias plantas de tratamiento y después se van a conectar, ¿verdad? Entonces, al final es cumplir con las normativas, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser, y claro, va a la cuenca del agua Matitlán, y esta es una oportunidad que vieron las instituciones, que es un sajón de inicio. Ahí, ves colonias vecinas, hasta se les dijo, aquí te puedo dar un área para que hagas tu planta de tratamiento MUNI porque vos no has cumplido con lo que también te está pidiendo la ley. Es que para que escuchen los... Tienen un enemigo enfrente que es la avícola Villalobos. Recordate la descarga que tira precisamente el zanjón que está enfrente del proyecto. Sí. Olores, descargas líquidas, residuales, etcétera. Y eso ha sido un eterno problema, la famosa avícola. Sí, ¿verdad? así es. Sí, ellos pues ya tienen un proceso administrativamente con cada uno de los interesados que se vieron en el mapa, ¿verdad? Y esa es gestión de riesgo también, ¿verdad? En la cual se ubicaron, ¿verdad? Factores de amenazas, ¿verdad? Disipadores que puedan. Entonces, todo el análisis conlleva los actores internos como los factores externos, ¿verdad? Entonces, va incluido ahí, ese es uno de los que está muy a la vista, ¿verdad? Sí. Gracias por su pregunta. Y bueno, entonces, al concluir con esta parte, hablamos ya del tema general. También nos pidieron que pudiéramos apoyar un poquito con el tema a diseño arquitectónico, ¿verdad? Con fines de actualización para un tema de pensum en su momento con el tema de gestión de riesgos. Y ahorita vamos a entrar a una etapa ya más específica, ¿verdad? En el tema arquitectónico, gestión de riesgos a desastres, pues también recalco, vámonos a las normativas, ¿verdad? Lo que tenemos y trabajemos con lo que tenemos. En todos los proyectos, pues al final la economía se mueve. Y Guatemala tiene una economía que al final hay desarrollo. Y hay varios proyectos residencial, corporativo, comerciales que se están dando en diferentes áreas. No digamos en los centros poblados que están ya emergiendo como ciudades emergentes, ¿verdad? Aquí en el interior de la República. Pero hay una normativa que es la famosa NRD2. Vamos a la siguiente. Este es el acuerdo gubernativo el 4/2001 y después con su reforma el 1/2014 que tiene la norma de reducción de desastres, la número 2, ¿verdad? Esta establece que es para todo aquel establecimiento que sea de uso público. Y establece los requisitos mínimos de seguridad. Deben evacuarse las rutas de evacuación, salidas de emergencia, gradas, todo lo que tenga que ver con diseño arquitectónico. Nos ha tocado un poquito apoyar a veces a proyectos que nos lo trasladan para que lo analicemos si están cumpliendo con la normativa. Y a veces ideales cuando todavía está en la parte de planificación. Pero nosotros consideramos que cada uno de los desarrolladores o de las oficinas deberían tener ya en plantas sus profesionales cumpliendo la normativa, ¿verdad? Nos toca a nosotros decir, pues mira, modifiquemos aquí, ampliemos, tu ruta de evacuación no la tenés cumplir con otra salida de emergencia, no la tenés. Y entonces por eso es importante que tal vez los estudiantes en sus inicios de diseños arquitectónicos, pues tengan a la mano cierta normativa y decir, tengo que cumplir con esto, porque al final lo que está vigente y después si se va actualizando, ellos se van actualizando. Vamos a la siguiente. Este es un cuadro, aquí está la dirección, esta también está en la página web de la Conred, hay un manual muy, muy gráfico, muy básico, muy entendible, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿qué se debería fortalecer con fines académicos a los profesionales que vayan a salir? Es de que la Conred tiene en norma y está en ley, por medio de los acuerdos gubernativos, de que hay, según el uso que se tenga, estamos viendo tiendas, aulas, juzgados, apartamentos, bodegas, centros comerciales, talleres mecánicos, cada uno debe de tener
es un factor que se aplica de carga de ocupación, ¿verdad? Entonces hay unas formulitas que uno cuando debe diseñar debe decir, bueno, yo voy a diseñar una oficina y el factor que me pide la Conred es el 9.3 y hacer esa multiplicación me da la carga de ocupación máxima que Conred me pide a mí. Nosotros podemos decir, no, aquí solo vamos a tener tantas personas y al aplicarle el factor nos dan más personas. Y si nos dan más personas tenemos que cumplir con la normativa en base a los requerimientos básicos que tenga. Aquí hay un ejemplo de un análisis de una carga de ocupación que se hizo para un proyecto X y dependiente de cada uno de los usos que tenía, ¿verdad? Se conceptualizaron en una tabla, ¿verdad? Para justificarlo con la Conred. En la planta de diseño, y uno dice, tenemos una capacidad de 50 personas. Ok. Sin embargo, aplicándole los factores de la Conred te dice, no, tu carga de ocupación máxima son 120 personas. Me tenés que gestionar riesgos en base a 120 personas, porque ellos quieren ver ¿quién nos garantiza que aquí, me acuerdo cuando nos bautizaban todavía en la facultad, el hemiciclo estaba lleno? ¿Cuánta gente había llena ahí? ¿Verdad? O sea, ¿quién lo garantiza? Y ellos evalúan, son factores ya normas internacionales, pero es tener un ambiente ocupado a su máxima expresión. En el tema de aulas, regresemos. El tema de aulas dice que si sobrepasa 50 personas, el ambiente debe tener por lo menos 2 salidas de evacuación. Esta aula no cumple. ¿Cuántas personas caben aquí? Hay más de... no cumple. No cumple. ¿Por qué? Entonces, tenemos que presentar la propuesta, la salida de emergencia. Allá todavía hay espacio para abrir la puerta más grande y cumplimos con el ancho. No, porque la norma dice de que se tiene que medir el ambiente en su lado más largo y la mitad más 1 es la separación que tiene que haber entre las 2 puertas. Porque el objetivo es distribuir a las personas en diferentes áreas y no en un solo punto para no ser un cuello de botella. Ok, ¿y aquí dónde la ubicamos, verdad? Para proyectos ya existentes son diagnósticos los que se hacen y se mira qué se pueden trabajar. Pero en el diseño arquitectónico es muy importante que los estudiantes contemplen normas de diseño, porque hay profesionales que cuando nos toca revisar el trabajo, igual pues, lo hacemos, ¿verdad? Con mucho gusto, pero al final sería mejor de que ya se tuvieran contemplado estos aspectos en la etapa de diseño. Estas son imágenes del manual, ¿verdad? Las distintas páginas que están ahí establece dónde tienen que estar las ubicaciones de las puertas, cuánto es el recorrido máximo que se puede tener. Ya hay una normativa de 45 metros. Ok, yo sé que lo máximo que puedo, y si me paso, por ejemplo, hasta un máximo de 60, tengo que tener por lo menos rociadores contra incendios, ¿verdad? Hablemos tipo de puertas. Ok, aquella puerta sí es de ingreso, pero la de emergencia, ok, lo ubicamos aquí, y como es de emergencia, tengo que cumplir con lo que me dicen, ¿verdad? Que sean con barra de pánico, que no tengan chapa de doble función, porque al momento que hay un sismo, se queda la puerta trabada y no se puede salir, ¿verdad? Si es contra incendios, mejor. Las puertas también se calculan con ciertas medidas, según la cantidad de personas. Se multiplica un factor para decir, si tengo tantas personas por el factor, lo mínimo de tu puerta es de 90 centímetros. Puedes llegar hasta una puerta de 1,10. Entonces, también en el diseño se establece qué anchos deben tener las puertas, qué ancho deben tener las gradas, ¿verdad? Las puertas en el sentido del flujo, no obstaculizar cuestiones básicas de diseño, pero interesante para que se puedan conceptualizar en la fase de diseño arquitectónico y fortalecerlo. No gradas a salir de descanso de las puertas, provocadores de riesgos, ¿verdad? De caídas. Siguiente. Gradas, anchos, huellas, contra huellas. Nos gusta diseñar y caemos, pues, como el tema de arquitectura, gradas muy bonitas, helicoidales, etcétera. La normativa no acepta gradas así. No lo acepta. Entonces, si estamos diseñando y todo, mejor podemos hacer unas gradas bonitas en un lobby de un centro comercial, hagámosla, pero nuestras gradas de emergencia tienen que cumplir con las formas que nos establece Conred, con los anchos, las dimensiones de huellas y contrahuellas que puedan tener, sus bastones de seguridad, los pasamanos y cada uno de esos de aspectos que se deben contener. Temas de seguridad, también nos establece la NRD2, la señalización, en este caso, ¿verdad?
cuando se diseñe, que se diseñe ya figurando las rutas de evacuación, ¿verdad? Teniéndolas y decir, ok, acá cuánto voy a ubicar mi extintor, qué capacidad debe tener, o cuál es el punto ideal para colocar un extintor. Si es gestión de riesgo en diseño arquitectónico, sí, por lo menos que una persona pueda correr no más de 25 metros para tocar un extintor. Que la altura de la señalización esté entre 1,20 y 1,50. Esta creo que tiene más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento que haya un incendio, pase algo y las personas cuando hay humo tienden a bajar. Y cuando bajan, si está muy alta no pueden ver la señalización. Si está baja, sí la pueden ver. Pero piensan muchos que a veces por tenerla alta está visual, pero en un momento de una situación no les puede funcionar. Que tengan factores de luminiscencia, que con la luz cuando se queda oscuro queden fluorescentes, que sean con material que también, que lo primero con el calor no vaya a agarrar fuego fue la señalización. Entonces son cada uno de los aspectos que se pueden ir mejorando. Lo que nosotros nos llevamos un poquito de consideraciones es de que cada proyecto es distinto, pero siempre es irlos mejorando. Si hicimos algo en algún proyecto, en este mejorémosle, démosle un plus, démosle un extra, ¿verdad? Para poder trabajar y que cumplamos con básicamente aspectos de seguridad, en gestión de riesgos, ya hablando en este caso de temas de diseño arquitectónico. Y en términos generales, eso sería para cumplir con el tiempo, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. Creo que para platicar estos temas, pues son temas muy extendidos, que básicamente usted nos hizo la pregunta de los factores, y si yo le contara todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Al final es muy arduo, ¿verdad? Pero creemos nosotros que al final el ir aprendiendo de algunos casos específicos nos puede ayudar para ir mejorando cada vez, y eso es lo importante, que mejoremos siempre y podamos hacerlo desde la función que nos toque, del sector ya sea público o sector privado, porque al final yo me gradué de aquí, y un gusto volver después de tanto tiempo, soy arquitecto y al final pues nos graduamos, pero al final entre nosotros está en la cabeza proyectos, ¿verdad? Hacemos y terminamos con uno, vamos con otro y vamos, ¿verdad? Pero estoy para servirles. Sí, muchas gracias. Pues me llama la atención que naturalmente cuando la posibilidad del flujo de efectivo está en un proyecto, pues es muy fácil definitivamente incluir este tipo de estudios. Pero en el caso, por ejemplo, yo soy supervisor de EPS actualmente aquí en la Facultad de Arquitectura. ¿Qué pasa en los proyectos municipales donde definitivamente no, pues esto no sucede? Al estudiante le dice, mira, para 15 días necesitamos ese proyecto. Estamos hablando de una escuela, un centro de salud, cualquier tipo de proyecto. ¿Cuáles serían a tu criterio los estudios mínimos que debiéramos hacer? Nosotros en el EPS, el caso particular mío, a los estudiantes de mi región, pues sí les obligo en una oportunidad a hacer una metodología abreviada que yo presenté en mi maestría de gestión de riesgo relacionada con la evaluación de amenazas y vulnerabilidades, y se lo valoro como un proyecto. Pero es una opción. Pero en el caso particular, digamos, ¿cuál sería tu recomendación como estudio mínimo o análisis mínimo que debiera cumplir un estudiante para presentar en un proyecto de esta índole, del sector público, por ejemplo? Yo lo que pienso es de que es muy buena oportunidad para que en el EPS puedan estas personas que van a apoyar, como yo hice mi EPS, ¿verdad? Puedan ir y se les diga que tienen que tratar, porque al final las municipalidades tienen que estar fortalecidas, y platicábamos hace tiempo del que estén fortalecidas, porque si no están fortalecidas, ahí empieza una debilidad muy grande. Si el EPCista llega y defiende lo que profesionalmente está en ley, él puede venir y decir, mi criterio es este, yo recomiendo, hagamos un módulo de puestos de salud,
Ahí están para puestos de salud, en la norma NR2, las cargas de ocupación. Aquí tiene que haber una salida de emergencia. Y es su criterio, porque al final él tiene que salir ya con una capacidad de criterio de poder defender su proyecto, ¿verdad? Porque profesionalmente es lo que él va a ir a hacer después. Entonces, yo pienso que sí entiendo que no es fácil, pero al final sí, el estudiante tiene que defenderlo y hablar con la autoridad, con la DMP, con el encargado que está y decirle, mira, disculpa, pero esto está en ley, no lo sabías. Te lo comento, puedes tener repercusiones, hagámoslo así, ¿verdad? Diseñemos, hagámoslo esto, ¿verdad? Mira que no alcanza el presupuesto, ok, pero esto que quede establecido, pues, y trabajarlo, pero creo que sí es importante que el estudiante lo contemple, y no podemos decir no porque es una normativa, ¿verdad? Entonces, al final tenemos que estar apegados a lo que hoy actualmente tenemos como normativa, ¿verdad? Y creo que profesionalmente nos va a formar y forma carácter, ¿verdad? Muy bien, entre los comentarios de los participantes virtuales están excelentes avances en la normativa y su aplicación. Felicitaciones, Chester. De Alma Hernández, Silvia Hernández, felicitaciones, Chester. Excelentes avances, excelente normativa. Silvia Hernández nuevamente diciendo, en algunas municipalidades no hay reglamento de construcción. ¿Cómo puede insertarse la importancia de la vulnerabilidad? Sí, muchos llegan a reglamentos, un reglamento y todos tienen el mismo título, reglamento, el control, construcción urbana y ornato del municipio tal y tal. Y muchos cuando se miran son unas réplicas de, y eso pasa en estas áreas y sí, hay municipalidades que ni siquiera cuentan con una normativa. Nos ha tocado de alguna forma con profesionales que dicen, no me lo piden, aquí no me piden la NRD2. No lo entrego. Es que lo tenés que entregar. Lo tenés que entregar. Y entonces, respondiendo a esto, es de que si no tienen un reglamento, pues utilicen los conceptos básicos que tengan y las herramientas que sí están en ley y las apliquen para poder presentar los proyectos. Porque el problema es que después pueden haber repercusiones. Hubo un caso particular de un edificio que falleció una persona por un tema de explosión. ¿Y qué pasó cuando llega el tema de Ministerio Público y todo? Pregunta a la entidad correspondiente, le pregunta, ¿tenía el proyecto su plan de evacuación? Que ese es otro tema que no platicamos. ¿Tenía su NRD2, su análisis? Y resulta que una de las dos no las tenía. Entonces vienen responsabilidades, ¿verdad? Entonces, como profesionales, creo que sí tenemos que ver que ese aspecto se tiene que cumplir. Y si no hay reglamento, pues ver lo básico de otra reglamentación que se pueda aplicar contigo en tu proyecto y los aspectos legales que sí tienes que cumplir, aplicarlos de cajón. La NRD2 es un instrumento, un acuerdo gubernativo que trabaja de carácter general. De esta no podemos decir no. Creo que pregunta alguien. Ajá. Sí. La vas a leer. Muy bien. Bárbara Carpio dice, ¿cómo llegar al cambio en salones de estudios en centros universitarios, cuando inclusive sobrepasan en algunas carreras el 100 de estudiantes, sin presupuesto para más secciones y sin espacio? ¿A qué se referirá con el cambio de salones? Bueno, yo creo que entendí de que hay salones que sobrepasan la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Y no hay presupuesto, ni secciones, ni espacio. Miren, lo que pasa es que un ambiente físico está diseñado para cierta capacidad, ¿verdad? Entonces, entendemos, yo me acuerdo cuando también en los primeros años de la universidad estaban saturados, pero ahí empieza también la gestión de riesgo.
y son las autoridades administrativas las que tienen que ver, ¿verdad? Porque al final eso expone a las personas. Entiendo que dice la U, cabal, así pasa en la U, la ocupación dice 45 y la clase está abarrotada con 100. Sí, la normativa de la Conred, pues tal vez no llegará a 100, pero sí puede llegar a unos 70, porque sí tienen unos factores. Pero, ¿qué pasa? El tema aquí es que hay 100 estudiantes y solo hay una salida, y la puerta no cumple con las condiciones. Si en cambio estuvieran 2 puertas, pues de alguna forma podría ser distinto, ¿verdad? Entonces, sí, al final lo que se tiene que hacer para centros universitarios y la normativa lo establece para proyectos existentes, y eso podría ser, es muy buena la observación, es que se hagan diagnósticos de cada uno de los centros universitarios en cómo están a la normativa. Y entonces establecer si necesitan hacer obras de mejora de infraestructura que cumplan con la normativa y los pueden incluir en sus presupuestos para poder realizar estos proyectos y irlos mejorando. O sea, sí se pueden hacer diagnósticos en base al cumplimiento de la normativa, porque al final los proyectos ingresan a la Conred y la Conred emite un dictamen en la que dicen sí cumplís, ¿verdad? O dan plazos para establecer las mejoras en caso de diagnósticos, ¿verdad? Que le presentan la propuesta y la Conred les dice te damos 6 meses o 1 año para que lo cumplas, pero ya se comprometieron. Entonces, en ese caso de proyectos ya existentes se pueden hacer diagnósticos. Muchas gracias.